Alderiques de Asturias vamos a hablar del teatro asturiano. Para ello vamos a contar na nuestra mesa Alderique con distintos profesionales que nos hablarán del teatro asturiano tanto profesional como amateur. En el nuestro reportaje de Güey vamos a hablar de libros. No Chover presentóse la versión asturiano de Asterix y el papiro de César y falamos con la traductora y con el distribuidor de este libro. Todo esto y más en unos minutinos aquí, en Alderiques de Asturias. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Muy buenas a todos desde la Casa de Radios de Vimenes. Entamamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias. El pasado mes de octubre salía a la venta el nuevo libro de Asterix en asturiano, Asterix y el papiro de César. Tuvimos una de las presentaciones de este libro, del que queden pocos ejemplares a la venta, y falamos con María José Rodríguez, la traductora, y con Javier Melón, el distribuidor. ¡Vamos a verlo! Los célebres personajes de cómic franceses Asterix y Obélix ya están disponibles en asturiano en otra de les sos aventures. En este caso, la historia tiene el nombre de Asterix y el papiro de César, que cuenta todo el enguedello que se arma por mor de la desaparición del citado documento que el propio emperador estaba escribiendo. Con esta nueva edición ya son 4 los cómics tornados a la lengua asturiana, con abondo éxito en esos ventes, teniendo que publicar varias ediciones. Sí, esta nueva historia de Asterix y Obélix, de los irreducibles, comentábamoslo un poco antes na presentación, y un paso importantísimo, fundamental para el asturiano, para la lengua, para la normalización, que se presente una nueva aventura de Asterix y Obélix, el papiro de César, al tiempo que el resto de las lenguas a las que está traducida, en París y en Sisión. Eso es lo que fai normal una lengua. La dificultad es prácticamente la misma. Los franceses, el francés, en bien de veces juega mucho en la cosa de la retranca y el humor, juega con la pronunciación. Entonces, claro, en ese caso no se da en asturiano. Hay un ejemplo, guesó y gozó. Gozó ye una caña de una xiblata, ¿no? Y guesó ye una rede. Entonces hay un juego de palabras que dicen, claro, sin rede no hay llamada, sería la traducción, ¿no? Pa de gozó, pa de pel. En asturiano, si falamos de una caña de una xiblata, no hay una palabra que faiga referencia también a una rede. Entonces ese juego de palabras piérdese a la hora de traducirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que darle un xiru a esa torna, intentar que se caltenga la retranca, el sentido del humor, pero bueno, haciendo otro juego de palabras. Entonces, bueno, como los juegos de palabras son distintos en cada una de las historias, la dificultad, que también es lo guapo, pero otra parte, caltiense en cada uno de los Asterix. Bueno, de una parte, a veces, porque en este caso choca la parte institucional, la parte política con la realidad. Es decir, el asturiano está mucho más presente de lo que las instituciones y los políticos piensen. Y además, Asterix y Obélix son xente que nos fueron acompañando a determinadas generaciones a lo largo de la nuestra vida, que transmiten unos valores y una forma de entender la vida que nosotros también queremos que los que vienen detrás conozcan. Entonces son personajes, son historias, son situaciones que valían va 56 años cuando se presentaron por primera vegada y valen agora. Entonces al final lo que manda é la xente. Y la gente decide que Asterix en asturiano es tan válido y tan normal como cualquier otra cosa. Entonces, por eso, probablemente, y porque igual se sienten más cercanos al Asterix que fala, como falen ellos, realmente, que al Asterix en castellano.
situaciones y ocasiones como esta de la que estamos hablando, que el asturiano, y además eso, la palabra es normalidad. Quiere decir, preséntase en 23 lingües y una de ellas es el asturiano porque es la lengua que se fala en Asturias. Hay gente que se descalifica solo. Con esas palabras descalifíquense ellos y no hay ni que darles más importancia, ya lo dice todo. Entonces, bueno, Asterix y el papiro de César, Asterix en asturiano, como Asterix en francés, en inglés, en catalán, en un montón de lingües, en 23 lingües más, tapen y la boca a determinados personajes que la verdad tapen mucho mejor callados y deprendiendo, que es lo que tienen que hacer. Oxalá haya mucha xente en Asturias y fuera de Asturias que disfrute con esta historia, con esta nueva historia, con el papiro de César. De verdad, yo espéralo porque y Asterix y Asterix puro, el puro Asterix, el Asterix de siempre, pero en el 2015. En esta vida no hay que tener miedo a nada. Y verdad que hay gente que no está alfabetizado en asturiano, pero está mucho más averado a la lengua de lo que ellos piensen. Yo de verdad que animo a alguien que no sea ni falante ni lector de asturiano, y una historia muy sencilla, y una historia que viene con imágenes. Estoy por aseguraros a estas personas que no están avezaes, no tienen el bezo ni la costumbre de leer en asturiano, que en la tercera página como mucho ya se olvidaron de que están yendo en asturiano, y eso es lo guapo. De repente cuando llegan al final de coimes, llego un asturiano y entendílo todo, ¿cómo no lo voy a entender? Y una lengua, y la nuestra lengua, y una lengua muy cercana, aunque no la fales de avezo. Los míos hay que desearlos en casa y guardarlos pesillarlos y trancalos. El mío no existe, conmigo no se puede andar. Y es lo que se fala siempre en este país, no estamos inventando nada. La cosa empieza bastante naturalmente. Nosotros nos dedicamos al mundo del libro, hacemos edición y distribución. Tenemos un contacto con la editorial poseedora de los derechos de las Asterix a nivel mundial y les ofrecimos la posibilidad de tornarlo al asturiano. El reto más importante después de ese momento fue encontrar quién hiciera la torna, y ahí providencialmente encontramos a María José, y fue quien, en fin, a través del acuerdo que hicimos con a tres partes, entre editores, poseedores de los derechos, nosotros como productores y editores en asturiano, y María José, pues hicimos realidad el Asterix en asturiano. Ya nos gustaría que tuviéramos un mercado más normalizado y más amplio, pero la realidad es la que es. Nosotros somos personas que vivimos del libro, que somos independientes, no tenemos una posición militante con el asturiano y por tanto no estamos en lo que podrían algunos calificar como el núcleo duro del asunto, ¿no? Para nosotros somos una empresa privada, hicimos estudios de mercado, vimos que el asunto era viable y además pretendíamos dar al asturiano la categoría de normalidad al llevar un personaje como Asterix al público y trascender al consumo tradicional de productos en asturiano, que era, pues ya sabes, los irreductibles de siempre, ¿no? Esas ediciones de entre 400 y 800 ejemplares, que ya eran un éxito, pues las trascendimos, llegando en el primer número que hicimos, el 36 de La Tierra de los Pictos, a 2.500, y en este momento estamos moviéndonos en tiradas entre 1.000 y 2.000 ejemplares. Sí, tenemos el acuerdo firmado con los propietarios de los derechos para toda la colección. Queden por tornar 32 números y se irán haciendo poco a poco porque bueno, el mercado también tiene una capacidad de absorber producto y hay que ir pues 1 o 2 al año, que es un poco en la dinámica que estamos en este momento. Si todo sale bien y
tuviéramos un poco de más apoyo oficial, no tanto en subvención como en compra de Asterix para bibliotecas y colegios, pues podríamos ampliar tanto las tiradas como el ritmo de salida de los números que falten. Hay muchos componentes en este proyecto que lo lleva a ser peculiar. En primer lugar, se trata de un éxito mundial y se trata de un producto que no solamente va dirigido a un público, sino que desde primeros lectores de 7, 8 años hasta paisanos de 80, 90 años pueden leer el Asterix en asturiano. Después tiene ya un recorrido hecho desde hace muchos años y creemos que tiene esa posibilidad de llegar de trascender al gueto tradicional de los consumidores de productos en asturiano. Se ha consolidado, se ha confirmado y realmente estamos llegando más allá y estamos llevando a la categoría de normal un producto editorial sin subvención ninguna y con un éxito extraordinario, sorprendente para muchos estudiosos de este mercado. Entamamos ya con noso alderique. Hoy vamos a falar de teatro asturiano y para ello, como ya vezo en el noso programa, vamos a hacer presentación de la xente que nos acompaña hoy y damos les gracias a la xente que siempre a veras aquí a la Casa de les Radios en el Concello Vimenes onde grabamos alderiques de Asturias. Sentamo a la mi mandrecha, está apegado a mí Carlos Alba, Cellero, actor. Carlos, que muy buenas, gracias por atender. Hola, buenas. También está José Ramón Oliva. José Ramón, muchísimas gracias por venir. Hola, vosotros. Vamos agora a la Mía Manzorga, Lluís Antón González, muchísimas gracias por venir. Y pellamos la mesa alderique, vamos a hablar de teatro con Antón Camaño. Antón, gracias por venir. Gracias a vosotros por acordarse de nosotros de vez en cuando. Porque queríamos eso, dar la bienvenida a todos y todas a este nuevo programa y darles gracias a vosotros por estar aquí con nos. Acordáis que en el nuestro programa tenemos esa interacción, lo que lle lo moderno de agora, como lle el hashtag. Tenéis ese hashtag, güey, Alderiques Teatro. Podéis decir allí si vos presta, las aportaciones, las vuestras opiniones. Si vos paez como primer entamo, hay que distinguir lo que lle teatro profesional de lo que lle teatro amateur. Un primer averamiento, si te parece, Carlos, de lo que lle el teatro en Asturias en general, aunque sea un tema muy general. ¿Qué podemos contar? Sí, yo lo que dices tú, ya es muy general y después también tenemos la dificultad también de que estando dentro del teatro a veces ya es difícil objetivar un poco para conseguir dar una visión, ¿no? Entonces tienes como que situarte un poco de fuera, conocer otras realidades sobre manera para valorar el momento justo en el que te Asturias, ¿no? Entonces en Asturias, lo que dices tú, hay teatro profesional, hay teatro aficionado o amateur, y dentro del teatro profesional, pues hombre, a lo mejor se caracteriza, eso Antón Camaño lleva más tiempo que yo y seguro que lo va a explicar mejor, pero yo lo que veo es que hay, bueno, pues que hay mucha pequeña o microempresa, ¿no? No hay grandes compañías como hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Con capacidad para hacer montajes grandes. Y en cuenta de eso hay compañías muy pequeñas o compañías muchas veces unipersonales. Bueno, en mi caso yo unipersonal por el género que practico sobremanera, pero aparte también hay compañías que son una sola persona, aunque hagan un teatro con más personajes, ¿no? Y con más grande. Y eso yo un poco también porque la situación laboral empobina a mucha xente que sale de la escuela de arte dramático que quiere facer teatro profesional, empobinalos hacia el autoempleo, o sea, porque hai mucha compañía e non toda la xente tiene, digamos, vocación de compañía, pero porque lle unha pescadilla que se muerde la cola, como hai pouco traballo por cuenta llena, pues busques el autoempleo, e por eso estamos en esa
situación de precariedad, puede llamarse el teatro asturiano, ¿no? Y después a nivel de la administración hay mucha desestructuración, tampoco no se sabe criterio, ¿no? Qué criterio tienen las administraciones, ¿no? A la hora de hacer la política teatral, eso desde los concellos hasta la administración. Hasta lo que lleva la administración asturiana. Y después en la situación teatro amateur o aficionado, pues conocen la mejor Lluís Antoni y Oliva, lo mejor, pero bueno, ahí tenemos un primer averamiento, pues situaríamos ante, sobremanera, siendo teatro asturiano, ante teatro costumista, que está ahí con obras clásicas del costumismo y a la vez obras que van renovándose y que tiene un público ahí bien afitado y que va avanzando, y yo pienso que va, bueno, poco a poco va haciéndose un teatro asturiano de costumbres o popular, pues interesante. Lluís Antón, ¿qué primer averamiento podríamos decir de lo que decíamos? Es muy general este primer averamiento, pero del teatro en Asturias asturiano. Bueno, yo llego al teatro por militancia asturianista, ¿no? Que dice que para mí no entiendo el teatro si no oye en asturiano. Y entonces, desde ese punto de vista, pues el tema de, por ejemplo, el profesionalismo, el amateurismo, y un salto cualitativo, evidentemente, para el teatro asturiano, pero que yo vengo por otra vía, ¿no? Que decir, que yo empecé por ahí. Y además entiendo que el teatro profesional asturiano tiene que tener un apoyo suficiente como para poder sobrevivir y para poder competir con esa desigualdad que lleva una lengua minoritaria, una lengua minorizada, que tiene que competir con otra lengua mucho más potente, que el castellano, y en estos momentos no atopa, digamos, ningún apoyo especial por parte de las administraciones. El hacer teatro en asturiano no tiene, que yo sepa, no hay ninguna talla digamos, que se dedique de subvenciones, de ayudas especiales al teatro en asturiano, ¿no? Y ahí veo yo que hay una carencia que sufre el teatro en asturiano, que sí, o sea, tiene que competir con las ayudas del teatro en castellano y, evidentemente, ¿no?, en inferioridad de condiciones, ¿no? José Ramón, ¿qué podemos decir un poco de este primer averamiento que estamos haciendo para la xente, para este programa, que estamos hablando de teatro y de Asturias? Bueno, por seguir aportando, porque yo creo que más o menos al final todos vamos a decir un poqueñín lo mismo, pues para seguir aportando cosas. Hombre, está claro que el teatro asturiano, por lo menos lo que sí tiene garantizado en Asturias es el público. Hablo del teatro en asturiano. Si yo costumista, todavía más, porque es verdad que tiene un público fiel, un público que se está remozando. Yo creo que ya nadie, o muy pocos quedarán, que dicen que el teatro costumista es para xente muy viejo, cada vez se ve más xente mozo, más xente de todas las edades viéndolo. Yo pienso que, hombre, que los profesionales, y es verdad que el mercado es pequeño, pero deberían de picar un poquillín más en este teatro, que por lo menos garantiza público. Y sabemos todos los que estamos aquí que los programadores muchas veces piensen más en forma de número, cuánta xente va a haber espectáculo, que la calidad del espectáculo. Evidentemente los profesionales van a poner siempre un punto de calidad mucho más alto, pero muchas veces, y es verdad, y eso sabemos los todos, que hay muchos programadores o xente que organiza espectáculos, que lo que les importa es la cantidad de público, un poco independientemente de si el espectáculo que se puso en escena es bueno o malo. Yo creo que debería de verse el teatro en asturiano como una oportunidad, porque yo pienso que los profesionales piquen muy poco en el teatro en asturiano. Entiendo porque no es exportable, pero bueno, habría que empezar a pensar en, a lo mejor, hacer los montajes en asturiano y en castellano. Igual, hombre, requiere un poco más de trabajo, evidentemente, pero podría ser, hombre, no va a salvar el sector, porque el teatro profesional asturiano, yo creo que ahora mismo hay un teatro de subsistencia, y además mala, vamos, cuando siempre hubo complicaciones, el tema del IVA cultural ya acabó de dar la patada definitiva, porque claro, lo que no se puede ser es que la cultura cueste un 20% más para llenar les arques del Estado. Demostróse que además
económicamente fue un error, porque se recaudaba más cuando el IVA era más bajo que ahora, porque claro, hay menos espectadores, hay menos espectáculos, hay menos... Al final, lo que pretendían era recaudar más, y la realidad es que recaudaron menos. En fin, por lo menos como primera aproximación, Sí. seguir, ya te iba aportando un poquillo más al Derique. Vamos a desviar la mesa con Antón Camaño. Antón, decíate, Cellero, dábate hasta el paso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar que dice Cellero que tanto sabes? Más cosas que añadir. Yo lo único, los datos que siempre son como muy fríos y muy aquello, ¿no? Esto empezó más o menos el teatro profesional en 1985, 86 aproximado, que fue cuando se abrió el Instituto del Teatro, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es un ciclo, ahí ese año y tal, y tenemos en 1990, me parece que quiero recordar de un recorte que me pasó Luis Antón ahí de los fondos de teatro de aquí de Telón, a Etelvino Vázquez protestando como un yoku porque a los grupos de teatro profesional de aquella, que eran como 8 compañías, tenían unas ayudes de 8 millones de pesetes para 8 compañías. Entonces nos encontramos a este final del ciclo, que es una actividad profesional que desarrollamos, hablo desde el punto de vista profesional, 40 compañías más o menos, o alguno más, que es residual prácticamente, no hay que ser de subsistencia, es residual. Porque ahora mismo yo creo que nadie puede decir, bueno, no sé, o contaos casos que puedas decir, mantienes una actividad continuada y que te permitan nada más que vivir de esto. Tenemos exactamente las mismas ayudas que tenía Etelvino Vázquez en el 1990, 48.000 euros. Eso y todo lo que avanzó el teatro profesional, todo lo que se apostó durante 25 años o 30 que fai de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso oye un poco la medida de las cosas. No sé, yo pienso que el teatro profesional requiere otra consideración por parte de quien la tenga que tener. En este caso son los gobernantes, que son los que mayormente disponen de nuestro futuro y de nuestro destino. Entonces ellos, no sé, de fecho iba todo bien empobinado hasta que de repente pues empezó a baixar aquello la tillera, chacachá, retallos por todos los lados, y estamos donde estamos, ¿no? Y hasta tal punto que, bueno, yo diría que la xente non diferencia lo que é teatro profesional de teatro amateur, para nada. Una compañía que bien actúa y punto, pero no hay ninguna consideración, a no ser, bueno, en la Seguridad Social sí lo tienen claro y en Hacienda también. Claro. Lo demás y todo exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que consideración hacia el trabajador y hacia el labor, ¿no? Y luego ya también hacia el teatro asturiano, digamos, de denominación de origen también. Porque hay también, yo creo, más campos, más estalles de trabajo que lo que te refieres tú, que claro, yo lo que trabajáis, teatro costumista exactamente, ¿no? Puedes hacer, no sé, contemporáneo. ¿Por qué no puedes hacer teatro contemporáneo en asturiano? Lo que quieras. El caso es que también, claro, tiene que garantizarte cierta capacidad de esparcimiento, ¿no? Para poder mostrarlo por ahí, si no, claro, no hay manera. Por mucho que apuestes, siempre va a ser proyectos de pérdida económica, que eso es lo que no podemos nosotros caltener, ¿no? Claro, y aparte, bueno, metéis en el Alderique temas superinteresantes que vamos a seguir afondando, que y el papel de las administraciones, ¿no? Y además quiero unirlo con el tema este de Asturias, ¿no? Es decir, cuando uno fala de Asturias, fala de un teatro concreto, como es el costumista, pero también fala de lo que comentabais en la mesa, ¿no? Que también puede hacerse teatro contemporáneo, puede hacerse cosas, pero que la administración, y estamos tratando de ellos alderiques aquí, sobre temáticas extremaes, y topámonos siempre con esa muria, ¿no? Esa muria de la administración que parece que el asturiano no y presta mucho, o no quiere agarrar y da ahí como un emburrión per grande, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Carlos? Sí, está claro que no lo considera como algo en sí mismo importante, como para dedicar atención, ¿no? O presupuesto. Sí puede ser que igual algún proyecto, si lo presentes en bilingües, a castellano y asturiano, o castellano y gallego-asturiano, pues que se valore más, ¿no? Que digo yo creo que sí. Pero en general no, pero bueno, eso oye por la situación jurídica del asturiano, ¿no? Por la falta de oficialidad y tal. Y después claro, también estamos hablando de que el asturiano va perdiendo falantes, ¿no? Y entonces, claro, ahí entres en una rueda que fai muy difícil
tanto para la administración como para nosotros, facer algo, claro, facer algo, digamos, monolingüe, ¿no? Porque igual cuando falamos de teatro asturiano, lo interesante sería como facelo solo en asturiano, ¿no? También tenemos la ventaja y la dificultad a la vez de que como el asturiano pueda amestarse bien con el castellano, porque son dos lingües vecines, pues claro, como que aí sí que puedes facer mucha máis amestadura e, bueno, puedes incluso facelo fuera de Asturias mezclando con castellano algunas cosas, tal. Y nada, yo por falar un pouco del costumismo, y é verdad que el costumismo tiene público, como dice Oliva, y yo creo que la clave é que sí que conecta con el falante, ¿no? También, claro, porque el asturiano pierde falantes, entonces asóciase más al falante sobremanera más en las obras de teatro costumista, pues como que los que falan con más propiedad son los viellos, como sí, pasa en la realidad, los viellos claro, saben más palabras, expresiones, parece que salvo excepciones, ¿no? Claro, luego hay xente mozo que sí, que si combines la tradición con la formación tienes de un nivel, pero en general los viellos como que tienen más, entonces el teatro costumista vemos espellado al viejo, o sea, pero hay una forma de que en el teatro estás espellando la realidad, pero no puedes construir una realidad nueva porque esa otra realidad nueva tiene que construirse desde toda la sociedad, ¿no? Entonces, claro, tú puedes hacer un teatro de contenido, o sea, más moderno en asturiano, pero claro, puedes encontrarte sin base social en un momento dado, ¿no? Claro que pues sí. Que pero bueno, sin base y sin compresión por parte de las administraciones también, que como son los contratantes también, claro, ahí tenemos... Hay otro tema que se podía hablar de si el teatro es un servicio público, ¿no? Porque yo creo que de todas las artes es la que más apoya a la administración, ¿no? Quiero decir, hay poco apoyo, pero normalmente el teatro, pues hay unos presupuestos para teatro que igual no los hay, bueno, habría que ver si lo que hay para pintura, para arquitectura, para otras artes, ¿no? Pero porque el teatro siempre se consideró como algo que la administración tenía que apoyar, ¿no? Claro, y entonces eso... Porque, por ejemplo, Lluís Antón, vosotros na vosa compañía destacasteis por adaptar obras al asturiano pernomaes, ¿no? Y que, bueno, rompieron un poquitín esa dinámica tan yacerente de Asturias de que el asturiano solo sirve para determinadas cosas, ¿no? Sí, nosotros somos una compañía de chiflados, en realidad queremos hacer las cosas, ir contra las corrientes, ¿no? Que por un lado está el teatro costumista y por otro está el teatro moderno y de vanguardia y no sé qué tal, y nosotros estamos jugando con el teatro asturiano y jugando con autores clásicos, autores modernos y tal, y haciéndolo en asturiano. Hicimos obras costumistas, es verdad, y luego hacemos obras que pueden ser medio costumistas, pero averándonos un poco a ese teatro universal y un poco desmitificar que el asturiano es solamente válido para el teatro costumista, ¿no? Y un poco contradecir aquí a Oliva que el teatro asturiano yo creo que sirve para hacer teatro como cualquier otra lengua, y entonces en esa batalla estamos ahí peleándonos contra el mundo, porque en principio no contamos con ningún apoyo, encontramos todo lo contrario, atopámonos con el problema de los programadores, el problema de la gente, de ayudas, por supuesto, no tenemos ningún tipo de ayuda, y estamos, digamos, peleándonos contra el mundo, porque querer hacer algo que se hizo, ¿no? En otras cosas, en la literatura, pues digamos que desmitificó un poco la literatura festiva que se venía haciendo en el franquismo, y fue una literatura moderna y se escribió novelas y poesía con otros lenguajes mucho más modernos. Sin embargo, el teatro, bueno, siguió lo que sigue todavía manteniéndose, el teatro costumista con público, pero que no hay otro tipo de teatro que no sea el costumista en asturiano. Nosotros estamos en tierra de nadie, en tierra de prácticamente peleándonos contra todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahí seguimos. Nosotros no tenemos problema tampoco, en todos los sitios que fuimos, no tenemos problema de transmisión del asturiano con el público, nunca tuvimos problema con el público. El problema llega muchas veces con los programadores, con prejuicios. Tienen muchos programadores sobre que el asturiano es solamente válido para unas cosas y para otras cosas no. Y los políticos, por supuesto. Dice que los políticos están muy contentos con que el asturiano sea una lengua para andar con el cucho y esas cosas, y todo lo que sea salirse de ahí ya no lo ven tan bien, ¿no? Sí, no os presta tanto, ¿no? No os presta tanto. Claro, y en esa cuestión. Porque, por ejemplo, Oliva, cuando fales del teatro costumista, sí que vemos en el labor que facéis vosotros
que sí que tienen la xente presta, pero por lo que comentaba Cellero, ¿no? Que está como muy averado, la xente velo como muy de casa, ¿no? Sí, precisamente, y lo nuestro, al final eso tiene importancia porque a los asturianos gusta y os verse reflexiados. Probablemente a los gallegos también y a los andaluces, cada uno en lo suyo. Y vamos a ver, si funciona el teatro costumista es sencillamente porque no te fai falta ver yo nunca a paliar el cuchu, pero reconoces que hay una cosa asturiana. Entonces, ahí es donde está el punto, en que la xente gusta ahí. ¿Qué hay que hacer con el teatro costumista? Pues lo que estamos haciendo algunos, renovarlo. No quedarse en el teatro clásico, que tiene que estar ahí. Igual que se representa a Lope de Vega, evidentemente habrá que representar siempre a Eladio Verde, en mi opinión, vamos. Pero ¿qué se está haciendo? Está intentando renovarlo y estamos consiguiéndolo, ¿eh? O sea, ahora hay un montón de grupos que hacemos teatro. Bueno, ya nos quieren echar del costumismo, de hecho, vamos, muchos grupos que dicen que no hacemos costumismo, yo creo que sí. Que lo que estamos renovándolo un poco, precisamente para llegar a más xente y para seguir y para que la xente siga viéndose reflejado en ello. Ya te digo, yo creo que por eso gusta el teatro costumista. De todas maneras, costumista o popular asturiano. Yo antes, cuando falaba de teatro costumista, yo estoy de acuerdo con Lluís Antón. El teatro en asturiano, o sea, una misma obra aquí en Asturias, una misma obra fecha en asturiano o en castellano, yo estoy seguro que la misma obra tiene más público en asturiano, porque parece que lo oyes en asturiano y hay un poco costumista, aunque no lo sea, ¿eh? Yo creo que el asturiano, o sea, comercial, vamos a ponerlo comercialmente, entre comillas, entre comillas, podría funcionar un poco mejor que el castellano, aunque sea una obra muy clásica y muy castellana. Yo creo que los asturianos, préstanos que se fagan asturiano, incluso aunque no seamos asturiano, no, yo sí lo soy, pero la xente que non é asturiano falante, incluso así, y presta porque dice, eso ye nueso, ye de aquí, o sea, y eso, vamos, yo creo que se comprueba en les cifres, o sea, en les cifres de público a teatro en asturiano, costumista no, en asturiano, y al teatro que no llegue en asturiano. Nosotros, bueno, por la experiencia que tenemos los grupos amateur, que hay mucha más gente al teatro que llegue en asturiano, mucha más público, que al que llegue en castellano. Independientemente de que les obres sean costumistas claro, o no, que ya claro. Te digo que ahora algunos ya hacemos un costumismo ya tan renovado que ya dicen que no llegue costumismo, ya te digo, eso daría para otro alderique. pero bueno, yo pienso que hoy por hoy el asturiano y un punto a favor de una producción en Asturias, Claro. Evidentemente, vamos, para sacarlo fuera, y eso que tiene razón Cellero, nosotros actuamos fuera de Asturias sin mover una palabra, y entendiente perfectamente. Al final, bueno, 4 payabruques que se acaben sacando por el contexto, porque tampoco el asturiano que usamos es demasiado duro, intentamos que sea coloquial, muchas veces el amestado, que, bueno, matarános los de la Academia de la Lengua por usarlo, pero ya que, al fin y al cabo, yo cuando falo con mi abuela falo en amestado, no falo en asturiano cerrado. O sea, entonces, al final, y es normal que usemos un poco la lengua que se usa en Acay. Sí, todo vale al final, adaptándola un poquillín. Un poquillín, exactamente. Llevamos ya un cachín aldericando, vamos a hacer una posa para entamar después el segundo bloque y vamos a afondar lo que estabais comentando, el tema de las administraciones y también un poquitín lo que y el tema del asturiano, ¿no? Que nos, por ser el programa que somos, pues estamos interesados, nos también hacemos ese labor de meter el asturiano en los medios de comunicación y vamos a afondar en ese tema. Después de una pausa, estamos aquí otra vez. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.
Aquí seguimos neste Alderique, acordaivos que tenéis ese hashtag Alderiques Teatro, estamos falando de teatro de Asturias, teatro Nasturias y nasturiano, y quedábamos una persona por intervenir, que era Antón Camaño, de lo que estábamos falando en antes de la pos, Antón, que era esa relación, el público que tiene el teatro, y cómo José Ramón Oliva introdució una cuestión que nos parece pero interesante, que es este tema de que a lo mejor una obra, cualesquier obra, que fecha en asturiano, que la gente siéntelo como muy de aquí, ¿no? Bueno, sí, claro que lo siente, y es lógico que y es normal que se identifique, ¿no? con la su cultura, la su lingua y la su siente. Lo que pasa es que yo creo que dentro de eso también hay más factores, ¿no? Que yo, por ejemplo, el programador. ¿Cómo trabaja el programador a los públicos a los que tienen que ofertar el producto cultural? ¿Qué ellos plantea? ¿Qué planes sigues y tal? ¿Y cómo cuenta con nosotros para hacerlo? Porque yo voy a contaros un caso. Hacíamos una obra que tornamos al asturiano de Goldoni, porque estábamos investigando sobre las cuestiones de la comedia del arte y la comedia y tal y cual. Bueno, nosotros pusimos aquello y tal en 7 personas y estaba muy guapa. No ya porque lo hiciéramos nosotros, pero bueno, estaba bien. Y comedia del arte y tal, con personajes asturianos, falábamos en asturiano, todo en asturiano muy guapo y tal, y estábamos dentro del circuito de teatro, que es como trabajamos nosotros habitualmente con los ayuntamientos, ¿no? Y dentro del circuito hay un tanto por ciento de obras que se contraten de fuera, de grupos de otras autonomías. Y resulta que aquel año vino otro grupo haciendo la misma obra en castellano y contrataronlo a ellos mucho más que a nosotros. Curiosamente. O sea, claro, no hay nadie que piense, vamos a ver. Claro. O sea, eso sí que hay competencia, vamos, bajo cualquier punto de vista y tal. Bueno, hay una anécdota, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que es relativo también la manera de recibirlo, por lo menos la de los programadores ya es distinta. Igual no es la misma que la del público, ¿no? Tiene otra manera de funcionar. Y luego, por meter también otra cosa que no vamos aquí, que es lo de la hacienda didáctica. Hay unos años, yo creo que, bueno, que no se malinterprete y que alguien piense que esto va bien. No, esto está fatal. Pero bueno, dentro de eso hay un plan que es como un circuito también para escolares, que se fai, bueno, que hai grupos que facemos sobre en asturiano para escolinos, ¿no? Una planificación, una especie de circuito, pero para ello y tal. Con sus más y sus menos también, que yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Pero de hecho, muchos grupos profesionales están metiéndose dentro de ese circuito. Grupos que además, a no ser unos pocos chiflados, en jamás hubieran tenido ningún contacto con el asturiano ni con la lengua asturiana, pero gracias a eso, pues bueno, pues tanto actores se están habituando un poco también a hablar en asturiano, las compañías lo contemplan dentro de sus programaciones y bueno, y llega al público y caltiense también, bueno, edúcase a la gente, a los escolinos y a los escolines en ese ámbito, ¿no? Y bueno, eso para mí es importante y que es una cosa que a desarrollar. Insisto que la cosa está muy mal, es decir, que hay que mejorar esto, aunque sea una cosa positiva lo que digo, no vos quedar con esa idea. Sí, que está la cosa mala, como se dice, ¿no? Y otra cuestión que queríamos introducir en el programa de Güey, y lo que lo que estamos comentando aquí en el nuestro programa, en nuestros Alderiques, que es lo propio, ¿no? Falabais ya de alguna cuestión de este tema que ponemos en riba a la mesa, pero que es súper importante también, uniéndolo a lo que decíamos de la propia cultura, ¿no? Las administraciones no solo ya que no consideren muy poco lo que es lo propio, lo asturiano, sino también que manca, que no se considere lo que es la cultura, el que una sociedad culta es súper importante tenerla, ¿no? Sí, eso es fundamental. O sea, la cultura es más patrimonio, o sea, la programación cultural tal es competencia de la administración, ¿no? O sea, por eso hay ministerios, consellerías, concejales de cultura, ¿no? Y claro, debía ser algo que tuviera en pie de igualdad con las demás competencias de la administración, ¿no? Con el urbanismo, con todo lo demás, con defensa, si está en esa categoría. Pero sí, aquí digo, en España y en Asturias parece que llegue como lo que sobra, ¿no? Y como que el que no pudo pillar cacho en un lado, pues va para cultura, ¿no? Parece que muchas veces repártense así los cargos, ¿no? Sí, y después cuando se invierte en perres, a veces un poco instrumentalizándolo un poco, por ejemplo, con el turismo, ¿no?
que digo lo que decía Toño con la versión didáctica, que bien nos viene, a nosotros bien nos viene muchas veces porque ponen sobremanera los veranos y tal, asociando un poco la cultura col turismo y en ciertos lugares, en museos y tal cual, pero vese que está como mucho de cara al turista, ¿no? Y también la cultura tiene la parte de crear una ciudadanía más crítico, porque, o sea, también hay mucho tipo de actividad cultural, pero en general la mayoría de la actividad cultural hace que la gente piense, se mueva, hasta que sea más feliz, que se tome menos a la tremenda los problemas personales, que sea más colectivo, que salga de casa, y ahí el teatro sobremanera y una actividad cultural muy completa, implica salir de casa, ver a la gente de tu ciudad, de tu pueblo, luego igual tomar algo, o sea, y una actividad muy social, ¿no? Sí, muy social, porque decíamos, José Antón, que importante es lo que decíamos, ¿no? El que la gente sea culto, eso, y el teatro ahí juega un papel cimero, ¿no? Sí, yo creo que el teatro es un arte muy completo, de juegan distintas disciplinas, y además eso, lo que dice un poco Cellero, todo el ritual de salir de casa, de juntarse para ver teatro y tal, creo que es una actividad muy sana y muy saludable. Y ya te digo, yo en principio pienso que además hay un público que hay que habituar, y que si hay una programación continuada el público responde. De hecho, les muestres de teatro en Asturias hay sitios donde se llena. Nosotros, las experiencias que tuvimos, por ejemplo, el otro día que tuvimos en el Sobellanos, tuvimos más de 400 espectadores y bueno, y tampoco era una cosa que tuviera muy promocionada con Muppets y nada, que era digamos, formamos parte de la promoción del Sobellanos, pero sin ningún tipo de promoción especial, pero que llegábamos más de 400 espectadores, y yo creo que eso es importante. Nosotros vamos a volver ahora al Teatro Sobellanos el día 20 de marzo con El Xuego de Yalta, que es una adaptación de La Dama del Perrín de Brian Friel, y esperemos llevar por lo menos más de 400 espectadores como la última vez. Y yo creo que, ya te digo, el teatro abre la mente, abre a la gente, digamos, a otras mentalidades, a pensar, a reflexionar. Y yo creo que digamos que tenía que estar apoyado por la administración precisamente por eso, porque es una manera de formar también a la sociedad, ¿no? Claro, en valores muy positivos, ¿no? Claro, en valores, sí, lo que decía Cellero, ¿no? En que la xente, por exemplo, eso, Oliva, falando de teatro costumista, tamén ese teatro costumista xoga tamén outro papel que é el conocerse a sí mesmo, ¿no? El decir, lo que decías tú, prestanos mucho lo de la lingua asturiana, que adaptáisla para que la xente sienta e dice, coño, estos somos nosotros, que muchas veces sábese que hai xente que renuncia a lo propio, ¿no? Que a lo mejor viene de ese ambiente rural y dice, coño, eso ya era la mi abuela, y sí, ¿entiendes? No, yo creo que eso es importante, y bueno, al filo de todo lo que estamos diciendo, es que vamos, está claro que desde las administraciones al teatro hay que apoyarlo de por sí, porque ya es cultura, o sea, si el prerrománico ya es cultura, el teatro también es cultura, ¿vale? No se verá igual que la iglesia en Santa María del Naranco, pero ya es cultura también, pero ya que en riba el teatro en asturiano, y más si vamos al costumista, es que en riba ya es folclore, o sea, debería estar potenciado de las dos formas, o sea, igual, bueno, y es triste que el pericote, o sea cántabro ahora, porque vamos, o sea, que en Cantabria, o sea, fagan del pericote, vamos, que ya sea una cosa para conservar, y en Asturias no. O sea, el teatro y la cultura, con lo cual ya tienen que tener, pues eso, hay que ayudarlo. O sea, vamos a ver, los monumentos caeríanse si no hay un presupuesto para conservarlos. El teatro pasa lo mismo. Si no hay un presupuesto para conservar, acaba cayendo. Evidentemente hay pocas subvenciones, pero es que ya si les quiten de las 40 compañías quedaréis 10 y vamos, o sea, esto es cultura, hay que mantenerlo, pero ya que en Rivas, si uno es el asturiano, y es cultura, y es folclore, y es tradición, quiero decir, esto podría, igual ya pedir mucho, pero vamos, el flamenco ahora están pidiendo que sea patrimonio de la humanidad. El flamenco y Andalucía. ¿Qué pasa? ¿Lo nuestro es más feo porque estamos para arriba de los picos o qué? Esto también puede ser patrimonio inmaterial. Y si no es de la humanidad, como mínimo debería ser patrimonio inmaterial de Asturias. Claro. Y tener
algo para apoyarlo. Quiero decir, este tipo de cosas al final acaben apoyando. Bueno, todo se traduce en perres, al final falamos de muchas cosas, pero bueno, al final salen perres para estas cosas y al final pues acaba repercutiendo en que el teatro no muera. Nosotros ahora estamos refiriéndonos al teatro, bueno, esto mismo podrían decirlo seguramente muchas otras disciplinas artísticas, pero bueno, evidentemente la cultura tiene que estar apoyada desde la administración, vamos, porque si no, no se aguanta, pero ninguna cultura, o sea, no solo el teatro, los monumentos si no se cuiden, caen. Y si caen, quedámonos sin ellos. Pues alguien debería pensar que el teatro, de alguna manera, también es una especie de monumento. También, bueno, igual es una cosa así muy retórica, pero la idea es esa, hay que conservarlo. Y para conservarlo hay que ayudar, como sea. A lo mejor no hacen falta subvenciones, hacen falta funciones. O sea, no me desperres. Dame funciones. Yo lo que quiero es trabajar, sobre todo, especialmente los profesionales. Ellos lo que quieren es trabajar. No me des una migalla, no me des una limosna. Dame 40 funciones. Te digo yo que hay profesionales que, vamos, si os dan 40 funciones, porque, vamos, yo sé que hay muchos grupos que difícilmente pasen de 10 y de 12 a veces. O sea, pues no me des migalles, pero ponlo en valor. Y que estamos hablando de pocos perres, que parece que estamos hablando de ojo, es que habrá que quitarlo de no sé dónde. No, hay muchos sitios donde se podría quitar, no es tanto lo que hay que quitar, y no lo íbamos a notar, pero claro, vende mucho más para un político. Si hubo que recortar, recortamos en cultura, claro, no vamos a recortar en servicios sociales, como si no hubiese más que cultura y servicios sociales, o sea, claro, no existe, o sea, no se puede quitar un poco en armamento, no, pero de eso no hablamos. Claro, sí, toquen... Antón, lo que decíamos, esa asuntanza tan importante para el individuo que lle la cultura y nos, por ser el programa que somos, también esa conocencia de lo propio, ¿no? Yo pienso, bueno, y un poco matizarlo también desde otro punto de vista, por variar un poco. Sí. La cultura hay un derecho. La cultura es intrínseca al ser humano, el hombre sin cultura no vive, y es una necesidad como otra. Entonces, el hombre, las personas, tenemos el derecho de acceso a la cultura, reconocido por la UNESCO. Lo que pasa que para que la cultura llegue al pueblo, llegue a la gente, pues ya es necesario la política cultural. Y entonces ahí empezamos con los problemas. Claro. porque ¿qué pasa? Además en Asturias, ¿no? Precisamente que, bueno, yo comparándolo con otros llaos que no son tan raros, en Galicia, por ejemplo, que son vecinos nuestros y no son una gente tan diferente a nosotros, para nada, ni son verdes ni nada, pues mirando los presupuestos que tienen para ayudes, claro, y que son 20 veces más de media. Claro. De media. Estamos hablando de 1.200 millones de pesetes de euros que destinen a 60 compañías, lo cual hay una media de 2.000, y aquí estamos hablando 48.000 euros para 40 compañías, que más o menos es una media de 1.000. Entonces, ya la diferencia de 20.000 a 1.000. Esa es la diferencia de media. Entonces, bueno, la política cultural tiene bastante que decir en eso. Entonces, por eso decía yo un poco, retomando el principio, que necesitamos consideración. Y aparte de eso, la cultura también tiene otra talla muy importante, que es la parte laboral, que necesitamos reconocimiento y necesitamos respeto. Que podamos traballar en condiciones dignas y hacer el nuestro traballo, que lle simplemente comunicar esa cultura a la xente que tenga capacidad, a la xente que tiene derecho a recibirla y que tiene derecho a escoller qué clase de cultura es la que hay que recibir. Pero por lo menos el derecho de tener la libertad de escoger tiene que tenerlo, ¿no? Entonces ahí yo creo el matiz que quería introducir. Y estamos ya rematando el alderique, pues damos las gracias por estar aquí, güey, en este programa, como todos, que son muy prestosos, pero también hay programas que préstanos mucho por eso, porque la gente tenga conocencia de cuestiones. En este caso, sabéis el hashtag, alderiques teatro, pero antes de rematar y davos les gracias, vamos, davos un minutín a cada uno, como remate el título del programa o el alderique, y era esto, teatro en Asturias y en asturiano. Ahí sí que no nos queda más tiempo, en un minutín para cada uno. Entramos por ti, Carlos. ¿Qué conclusión podemos decir? Un minutín. Bueno, como conclusión que el teatro en asturiano tiene relativa buena salud, ¿no? Porque como decía Oliva, pero que como el resto del teatro en Asturias, pues necesita un poco más apoyo, necesita un poco más de que la propia xente del teatro nos movamos y llevemos el tema
pues el mensaje de que lleve un derecho, como decía Toño, llevarlo al resto de la sociedad, para que el resto de la sociedad de alguna manera se acabe empastando con nosotros, ¿no? Lluís Antón, el todo minuto, ¿qué te presta decir? Bueno, yo estoy aquí acompañado de muy buena gente, además desde Oliva, que tuvo, digamos, escribiendo el nuevo teatro asturiano, digamos, y el nuevo autor, digamos, del teatro costumista, Carlos Alba, que es un renovador del monólogo sobremanera, y Antonio Camaño, que fue el primero que se atrevió con esto del profesionalismo en asturiano, y el doble riesgo, ¿no? Y entonces, y un trabajador de la cultura y que hizo grandes cosas y que no son reconocidas, ¿no? Nosotros modestamente llevamos desde el año 73 aquí peleando y poco a poco perdiendo fuerza y fuelle, porque me parece que ya está uno cansado. Ves que los apoyos por parte de la administración en general son bastante pequeños y a veces dan ganas de xalo, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en este punto, digamos, de crisis existencial, ¿no? De poner fin a por más de 40 años de... Sí, un labor pero importante el que facéis, y por eso queríamos convidaros, porque también nos en este programa queremos hacer homenaje a la gente que está luchando por lo propio, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? Oliva, un minutín. Bueno, pues nada, vamos a ver si en este minutín intentamos ser un poco positivos. Vamos a ver si fuimos, sobre todo los profesionales, si fuisteis capaces de aguantar esto. Ahora ya es muy fácil de ir para arriba, porque ya que casi más para abajo y ahí es difícil de ir. Aguantóse lo malo. Vamos a pensar de que ahora pues vendrán tiempos mejores. Ya veis cómo está la política, no se sabe muy bien todavía por dónde van a ir los tiros, y a lo mejor hay aires de cambio. Si hay aires de cambio en la política, va a haberlos en los políticos, y va a haber en la gente que lleva estas cosas, a lo mejor hay un cambio. Esperemos que sea para mejor, porque si no, es verdad que esto que se puede acabar. Pero bueno, yo tengo esperanzas en que hayamos tocado fondo y que ahora ya esto vaya poco a poco mejorando. Hay que ser positivos, porque si no... Hay que, siempre, eso siempre... Luis Antón, hay que aguantar otros 40 años, por lo menos. Eso siempre positivo. Antón, el to minuto, ¿qué contamos está a la difícil resistir, ya digo yo, está difícil porque la fame apura a veces, y la verdad que es complicado porque, bueno, plantearse muchas cosas, ¿no? No obstante, bueno, quería, si me permites, también desde otro punto de vista. Tenemos un grave problema los del teatro, que ya que el teatro no... el fecho de la representación acaba, y acabóse. Tú falas de una novela, tienes el libro allí puesto siempre. Entonces siempre puedes acudir a él, no, el teatro no, en un tiempo concreto, una manera de actuar y tal. Entonces, por eso, para que el teatro afonde en la sociedad y toda la gente pueda tener acceso a ello, requiere más que la voluntad de los intérpretes y de la gente que estamos moviendo, requiere mucho más. Y es que no hay un maldito archivo de actividad. Y es que no hay, bueno, el centro dramático ya no te quiero ni decir, pero bueno, podría haberlo. O sea, y es que no hay ni la más mínima planificación. Y eso ya no depende de nosotros. Entonces, ojalá cambie el ciclo y ojalá aquello entame otra vez, como tuvo que haber entamado, fai 30 y pico años, porque ya el tiempo que llevamos de retraso al respecto de otras comunidades vecinas. Sí, que eso es lo que a ver si esos ciclos camuden. Pues que llegamos ya al remate del programa. Como siempre, darles gracias a todos los que estáis detrás, los nuestros compañeros que están haciendo posible este programa, y también darles gracias a la gente que se avera a esta Casa de Radios en el Concello de Vimenes y que siempre pues aportanos esta infraestructura tan guapa para grabar este programa de televisión. Carlos Alba, conocido como el Albuñecellero, a seguir luchando, que nos presta mucho lo que faes, y seguimos. Gracias por venir. Gracias. También José Ramón Oliva, también préstanos muchísimo lo que facéis, y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Lluís Antón, vamos a animarte a otros 40 años, a ver si tal, dámosteles las gracias por venir a este programa, por charlar con nos y aportarles tus ideas. Gracias a Lluís Antón. Muchas gracias a vosotros. Y rematamos también con Antón Camaño, como siempre, gracias, ya falemos contigo en esta televisión o 3 vegaes, sí. Gracias siempre por
aportarnos y por dar a nuestra disposición. Y Gracias. gracias a vosotros también, oye, por luchar en lo que estáis luchando, que también se agradece por parte del resto de la ciudadanía. Vamos a intentar seguir luchando, como vos digo, güey, un alderique nuevo, falamos de teatro de Asturias y en asturiano, acordaivos que este programa dentro de unos días estará disponible en nuestra web alderiquesdeasturias.com, que tenéis ese hashtag alderiques teatro, donde podéis interaccionar, criticarnos si vos apetece, y esto fue el programa hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, sabéis que el vuestro labor es súper importante. Un saludo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.